¿qué crees que pasó realmente con el cuerpo de Jesús de Nazaret? Es una buena pregunta. Saludos a todos los del canal Conversando de Jesús. En esta oportunidad vamos a tocar un tema bastante candente, que es si Jesús fue sepultado en una fosa común o en una tumba regia, ¿no? ¿Cómo estás, Norbert? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Saludos a todos. Este tema se lo preguntaron al doctor Antonio Piñero hace ya más de 10 años en un programa muy conocido que se llamaba Mis Enigmas Favoritos. Luis Mariano Fernández le preguntó qué creía Antonio que había pasado con el cuerpo de Jesús de Nazaret, en alusión a si Jesús había resucitado o no, ¿no? Y Antonio Piñero, sorprendentemente, al expositor lo impactó, diciendo que, en su opinión, Jesús había sido enterrado en una fosa común y no en una sepultura ideal, ¿no? Como mencionan los evangelios, ¿no? Por eso hemos acá decidido entrevistar al apologista católico Norbert Montenegro para que nos dé su opinión sobre la historicidad en que se fundamenta esta, digamos, hipótesis del doctor Piñero, ¿no? Capítulo 13 de los Hechos, que afirma con toda claridad que quien bajó a Jesús de la cruz fueron los esbirros de los sumos sacerdotes, porque no querían que toda la ciudad quedara impurificada en el día previo a la Pascua. Y dice claramente que lo echaron junto con los otros dos malhechores a una fosa común. Sí, en primer lugar yo quería comenzar diciendo de que esta postura del doctor Piñero es un complemento, es como si fuera la cereza del pastel, que es necesario para complementar la hipótesis que tiene Piñero de que Jesús era un revolucionario armado político. Parece que no tiene nada que ver, pero en verdad, cuando uno estudia este tema, tiene todo que ver. Es un complemento esto. ¿Por qué? Porque ya hemos conversado antes, incluso hay un video que hemos conversado sobre el tema de que Jesús no es un celote, en el cual Piñero afirma que Jesús es una especie de precelote o revolucionario armado. ¿A qué va esto? A que si Jesús es un revolucionario armado o intentó serlo, que es la variable, ¿no? Intentó serlo y juntó un grupo de seguidores con la intención de buscar recursos para posteriormente alzarse en armas y fue descubierto por el ejército romano, el castigo por eso es la crucifixión y lo que le correspondería supuestamente a todo crucificado, sobre todo en ese contexto de revolucionario, es la fosa común. No merecería un entierro, o incluso estaría como prohibido que se le entierre en una tumba normal, justamente como parte del castigo también, ¿no? Entonces Piñero estructura la cuestión de la fosa común para justificar o darle complemento a toda su teoría sobre que Jesús es un celote o precelote, ¿no? Que es una idea que también se encuentra en Reza Aslan, es una idea que también está, también Mayo Sabán también lo ha esgrimido y muchos otros más. Y en cuanto a la cuestión de la fosa común, incluso antes de Piñero, ya hay algunos especialistas que también hablan sobre eso, de líneas más escépticas, como el mismo Dominique Crozan, de Jesús Seminario, y hay un historiador escéptico que se llama Gerald Luderman, que es muy conocido también por sustentar que Jesús fue arrojado a una tumba colectiva, que es lo mismo que dice Crozan. Y más bien Piñero también en esa línea, en su libro Orígenes del Cristianismo, también vuelve a señalar lo mismo. Antonio, esto que estás diciendo es una bofetada para el creyente. Acá hay que tener que Piñero basa todo lo que habla básicamente en dos fuentes. Primero, su interpretación arbitraria y totalmente equivocada de Hechos 13. Y segundo, la mala aplicación del contexto histórico general para querer refutar un texto particular. Ambas cosas están mal, incluso para un académico es muy malo. Piñero está abusando y está acomodando las cosas de una manera bastante arbitraria, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede hablar sobre esta cuestión de la fosa común o sobre la tumba o el sepulcro? Es fácil, ¿no? Porque cuando uno va a analizar la historicidad de un texto,
tiene que hacerlo en base a los criterios que son reconocidos para poder abordar eso. Y justamente en el debate que tuve con Iván Antesana en el año 2014 sobre la historicidad de Jesús, mencioné algo también sobre la historicidad del Nuevo Testamento, que es las 3 pruebas de historicidad de un texto que fue propuesto por un académico que se llama Chauncey Sanders. Esta persona, cuyo bases se utilizan hasta la actualidad, dice de que para probar esa historicidad uno tiene que ver 3 cosas. La primera es la prueba bibliográfica, la segunda es la evidencia interna y la tercera es la evidencia externa. Por lo tanto, en base a estos 3 puntos, yo voy a ir desarrollando los argumentos por los cuales la tumba o el sepulcro se mantiene por encima de la cuestión de fosa común, y vamos a ver, por tanto, que las objeciones que hace Piñero y demás están de más. Entonces, lo que vas a poder posponer es que lo más probable es que haya sido enterrado en un sepulcro privado sobre una fosa común, a pesar de haber recibido un castigo, digamos, de un sedicioso, ¿no? Así es, yo te voy ahorita a fundamentar cuál es la base para proponer todo eso. Primero empecemos, por tanto, con la prueba bibliográfica, ¿no? Que es donde hay que empezar por ahí, ¿no? Que podría parecer algo que está de más, pero no, en verdad siempre es bueno complementar. ¿Qué consiste en la prueba bibliográfica? Consiste en buscar documentaciones del mismo texto para saber si el mensaje se mantiene igual. Esto se hace bajo 3 puntos. Primero, hay que ver cuántos manuscritos tenemos. Segundo, cuán tempranos son esos manuscritos. Y tercero, con cuánta precisión fueron transmitidos. Entonces, lo que se busca acá, en todo caso, es que los documentos que tengamos correspondan con el texto original. Esa es la base de lo que se llama la crítica textual. Por lo tanto, cuando vamos a la prueba bibliográfica, solamente para ver si hay la posibilidad de que en verdad la palabra, sobre la cual voy a hablar luego, la palabra que se refiere a fosa o foso, es aplicado a Jesús cuando se le entierra, en cualquier manuscrito, papiro, códice, vamos a llegar a la conclusión, si se hace el análisis adecuado, que en verdad no aparece por ningún lado. No existe. Si alguien ha pensado por ahí o en su imaginación pensó, puede haber que haya unos manuscritos, unos códices, unos papiros que sí diría que Jesús lo tiró en una fosa común, porque Piñero lo dice así con mucha seguridad. Sí, lo dice, Hechos 13 lo dice. Entonces, cuando tú vas a los textos, no sale la palabra fosa o foso en ninguna parte. No hay. Por ejemplo, ¿cuáles son los códices más antiguos? El Vaticano, el Sinaítico del siglo IV. ¿Sale ahí? No sale. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunos de los papiros más antiguos? La colección Chester Beatty tiene una parte de Mateo, que más o menos debe ser del siglo tercero, más o menos, la primera mitad del siglo tercero, 250. Tampoco dice. Y otro grupo muy importante de documentos es la colección de papiros Bodmer, en el cual se cuenta el papiro 66 del Evangelio de Juan, que es datado más o menos del año 200. Ahí tampoco se habla nada de eso, ¿no? Y si nos ponemos a rebuscar y a rebuscar, no vamos a encontrar por ninguna parte ni siquiera una variante textual que en lugar de tumba o sepulcro diga fosa o foso. Entonces, empezando por ahí, ya Piñero tiene, por decirlo así, de los 3 dimensiones, ya tiene un gol en contra, va 1-0. La prueba bibliográfica no le da la razón a Piñero y compañía sobre su postura, ¿no? Por lo tanto, sobre esto había entonces que recular. Y para terminar, yo diría que si en el caso hipotético apareciera algún documento por ahí que sí dijera la palabra fosa, en hipotético, porque estoy diciendo que no existe, eso tampoco significaría nada. ¿Por qué? Porque la crítica textual se hace en base a la cantidad de manuscritos que se tienen, ¿no? Y en griego koiné tenemos más de 5.660 manuscritos en griego, ¿no? Donde no hay esa variante, ¿no? Y si juntamos como los 18.000 en general en relación a otros idiomas, que también fue tempranamente traducido en el Nuevo Testamento, peor. Entonces,
En cuanto a prueba biográfica, Piñero pierde ya primer gol. Claro, lo que pasa es que Piñero O primer strike también. Claro, Piñero divide enfáticamente entre evangelios y hechos, ¿no? Diciendo que sí, los evangelios a más temprano sea, no sé, el sepulcro es más rústico. En cambio, en el Evangelio de Juan, que es el último, ya el evangelista describe como si fuera un sepulcro de un rey, ¿no? Y hace una línea divisoria enfática con Hechos 13 y menciona que Hechos 13 ahí sí aparece la fosa común, ¿no? Ya, pero ya he dicho que en los manuscritos, los textos y los códices del Nuevo Testamento completo, no solamente el Evangelio, también Hechos de los Apóstoles, no sale ningún término para fosa o para fosa. Ahora, para entrar más directamente en lo que acabas de decir, yo voy a recurrir a al segundo grupo de evidencias sobre historicidad, que es la evidencia interna, ¿no? La evidencia interna básicamente es la confiabilidad o la capacidad de veracidad de un texto. Esto lo podemos establecer si el que narra la historia tiene cercanía espaciotemporal con el hecho, o sea, que viva cerca de la época o en la época, y también en la sinceridad que la persona proclama cuando está narrando un hecho. Ahora, para abordar este punto, lo primero que me parece que es necesario ver es algo también lo que has mencionado, cuáles son los términos que se utiliza para hablar de sepulcro o para hablar de tumba, ¿no? Ajá. Ahí ya con eso podemos dilucidar también bastante. En el Antiguo Testamento normalmente tumba es keber, o tumbas vendría a ser keborá. Hay un término para eso. Pero como estamos hablando del Nuevo Testamento, en el cual se utiliza el griego koiné, hay tres términos en griego koiné para referirse a tumba. El primero, vamos a ir del más común al más complejo. El más común que se utiliza es tafos. Ahora, tafos significa directa y concretamente tumba o sepulcro. Así, en un sentido concreto y conciso. Tumba y sepulcro. Ya se está sobreentendiendo de que tumba y sepulcro tienen un significado muy diferente de fosa, que eso lo voy a tocar después. ¿Cómo eran las tumbas o los sepulcros judíos en esa época? Habían de varios tipos. La gente pobre iba a una especie de cementerio popular, cavaba en la tierra, al muerto lo envolvían en una especie de mortaja, semejante al de Jesús con su sudario, y lo metían en la tierra, y lo tapaban, y le ponían una lápida. Los judíos normalmente no usaban ni ataúdes, ni ningún tipo de aparato o de madera para envolverlo, ¿no? No usaban féretros, entonces lo ponían de frente. Incluso sobre ese punto es interesante porque Jesús hace referencia algo a esa situación, porque a veces las tumbas con el correr del tiempo se llenaban de tierra o se deterioraban y accidentalmente un judío que caminaba por ahí podía pisar la tumba y según la ley judía eso te hacía impuro, ¿no? Entonces tenías que realizar un ejercicio de purificación y limpieza, y para evitar eso siempre se hacía que las tumbas que ya pasaban un tiempo se pintara de blanco las lápidas. Para esa manera la persona cuando camina ya está viendo la lápida blanca, o la pintan de blanco, y evitaba pisar la tumba. Como es solamente una agrupación de tierra, era muy factible que alguien lo podía pisar sin querer. Y sobre esa costumbre que Jesucristo le dice a los fariseos, sepulcros blanqueados. ¿Por qué blanqueados? Porque las lápidas se blanqueaban, ¿no? Entonces, esas son las tumbas comunes de las personas más pobres, del común de la gente. Las personas que están en un nivel superior, a nivel económico o a nivel, digamos así, de la nobleza o de los altos funcionarios, sí tenían recursos suficientes para excavar en la roca, para excavar en rocas, y normalmente lo que se hacían eran tumbas familiares. Se excavaba en la roca o se hacía a veces unas especies de rectángulos cúbicos como receptáculos, porque estoy diciendo que ellos no tenían féretros ni ataúdes, sino ponían un receptáculo, y sobre ese receptáculo se colocaba el muerto envuelto en su sudario y su mortaja respectiva, ¿no? Y a veces habían varios de esos cubículos para poner los cadáveres,
y otras veces había un poco más de complejidad y le hacían unos pequeños pasajes, ¿no? Y en cada uno ponían uno de los muertos. Eso quedaba un año ahí y después los cuerpos sean sacados, los huesos sean sacados y los colocaban en un osario. Un osario es un cubículo como si fuera un cofre grande de material duro, ¿no? Y de piedra, y de adentro colocaban los huesos, lo tapaban y eso lo ponían en otro lado. Los osarios estaban en otro lado. Como por ejemplo pasa con el popular osario de Talpiot, que decían que era James Cameron, que era la tumba de Jesús, porque James Cameron, sí, el popular director de Terminator y Titanic y Avatar. Entonces él hizo un documental sobre eso, que se había descubierto este osario con varios de estos cofres de piedra o de caliza, y como había uno que decía Jesús, María, José, Juan, o nombres que son muy bíblicos, entonces ya suponía a veces por eso, podía ser la tumba de Jesús, pero no es, ¿no? Pero al punto que vamos, que este es un osario, ¿no? Si uno investiga sobre el caso, se va a encontrar que este es un osario y así es como hacían las cosas. Entonces, para todas las tumbas que yo he descrito, se aplica la palabra tafos. No importa si la tumba es sencilla, la tumba es grande, tafos es un nombre genérico para tumba o para sepulcro, ¿no? Si nadie quiere encontrar tafos, en Mateo 23, 29, pueden buscarlo en una Biblia interlineal, griego o español, y ahí van a encontrar tafos. Ahora, otro término para tumba o sepulcro es negma. M-N-E-M-A, negma. Negma significa tumba y sepulcro, pero en relación también, o con el significado también de ser un memorial. Porque negma tiene la base, la raíz de memoria. Comparte esa raíz. Por ejemplo, a veces utilizamos nosotros el término memotecnia, por ejemplo, ¿no? Justamente porque es la base griega de la palabra memoria, ¿no? Negma es una tumba, un sepulcro, pero se le añade ahí la intención de que tenga referencias al difunto, ¿no? O sea, de todas maneras que tenga su lápida, ¿no? Con los datos mínimos, ¿no? Su vida, cómo murió, quién fue, cómo se llamó, ¿no? Tiene que tener siempre algo que haga referencia y mantenga la memoria, pues eso va a ser referencia memorial, mantenga la memoria, el recuerdo del difunto. O alguien puede buscar, por ejemplo, Negma en Hechos 2, por ejemplo, ¿no? Ahí se utiliza la palabra Negma. Porque tafos y Negma son usados indistintamente en el Nuevo Testamento. Claro, ¿no? Incluso la palabra epitafio podría venir de tafos también, podría tener esa etimología. Viene de tafos, sí. Excelente, tiene razón. Epi significa sobre, ¿no? Sobre. Entonces, exactamente sería sobre la tumba. Y como el epitafio es lo que se escribe normalmente en la lápida, que normalmente va sobre la tumba, es por eso que tiene esa etimología. La última palabra, que es la más compleja, estamos yendo de lo más simple a lo más complejo. Ojo, de lo simple a lo complejo. La palabra más compleja para tumba es nemeion. El nemeion también comparte la raíz de memoria. Y además, nemeion, aparte de significar tumba y sepulcro, también significa algo así como monumento. Ojo, monumento, estamos hablando por lo tanto de hacer un recuerdo, una memoria del difunto de la mayor manera posible. Hay que recordar que existen mausoleos en otras culturas de Asia, en el cual la sola tumba ya es todo un monumento, una obra arquitectónica, ¿no? Porque la idea es mantener esa idea. O como se hizo en la India, Taj Mahal, ¿no? Ese es un mausoleo de la esposa de un líder musulmán, que construyó todo eso con relación para mantener la memoria de su amada, ¿no? Entonces las tumbas tienen también esa connotación de monumento. Y nemeion es la palabra griega que se refiere a esa situación. Nemeion es una palabra que prácticamente está en gran uso, o uso hasta por decirse mayoritario también en el Nuevo Testamento, ¿no? Y ahora un punto muy importante, para ir centrando un poco más, es que el texto que utiliza bastante Piñeros, Hechos 13, 29, cuando habla que lo sepultaron, ¿no? A Jesús, que después voy a desglosar un poco más eso.
Pero para ir al punto, la palabra concreta que se utiliza en Hechos 13 para referirse al sepulcro es nemeion. No es ni siquiera tafos, ¿eh? Que es la tumba simple en sentido genérico, no. Es nemeion, una tumba con la intención de mantener lo mayor posible la memoria del recuerdo y de la forma mayor posible. Si se puede, con la intención o la referencia a un monumento. Es todo lo contrario, por tanto, a una fosa común. Porque una fosa común es donde se tira cualquiera, un NN, y ya tú ni sabes dónde está porque está mezclado con muchas personas. Ahí es más bien la intención de los romanos cuando hacían eso con los ejecutados, es que se pierda la memoria y se pierda el recuerdo de esa persona, ¿no? Entonces, por eso Y en los evangelios con hechos persiste esa misma terminología griega, ¿no? Sí. Ya. Sí. Es más, por eso estoy diciendo que en Hechos 13 se utiliza nemeion. Claro, lo que pasa es que Antonio Piñero me respondió en un email cuando se lo pregunté hace años y me respondió que la palabra que utiliza ahí el evangelista es nemeion, como tú estás diciendo, y que el evangelista lo embellece, pero se refiere en realidad a una fosa común, o sea, totalmente... Interpretación arbitraria, en primer lugar, porque no se utiliza el término para fosa, se utiliza sepulcro. En segundo lugar, Piñero está reconociendo que nemeion no significa fosa, y él está arbitrariamente añadiendo ahí un supuesto embellecimiento. Sobre eso vamos a hablar un poquito ahorita. O sea, que en sí que dice el texto de Hechos 13, ¿no? En ese texto se está narrando, Pablo está narrando a una comunidad que está evangelizando lo que le pasó a Jesús, ¿no? Su muerte, ¿no? Y cómo las autoridades y los líderes judíos lo sentenciaron a muerte y lo llevaron donde Pilato. Y de ahí dice después que lo crucificaron, obviamente, y lo bajaron y lo sepultaron. Entonces, en base a esa cita, es que Piñero elabora su supuesto embellecimiento. Pero si uno lee la cita bien, lee Hechos 13, el versículo 29 y los anteriores, uno se va a dar cuenta perfectamente del contexto que en ninguna parte se está haciendo referencia a una fosa común. Y el uso de la palabra nemeion para sepulcro es la prueba más fuerte que establece el texto que es así. La evidencia interna te da una base que es así. Si utilizamos, por ejemplo, criterios de dificultad, nos vamos a dar cuenta que la participación, por ejemplo, de José de Arimatea, que también se pone en cuestión acá, cumpliría con este criterio, así como incluso la misma crucifixión. ¿Por qué? Porque tú vas a presentar a un líder religioso que supuestamente es el Mesías divino, etcétera, etcétera, y lo pones con la peor de las muertes posible, la más ignominiosa y la más vulgar, lo presentas así. Entonces, eso no ensalza tu postura, ¿no? Y había un contexto de tensión entre la sinagoga y los líderes judíos que rechazaban y perseguían inclusive a la primera comunidad cristiana, ¿no? Por lo tanto, si los 4 evangelios, porque los 4 evangelios son fuentes autónomas, independientes, y por si acaso una fuente independiente es aquel que está hecho por un autor independiente. O sea, los 4 autores pueden compartir la misma idea, pero siguen siendo personas diferentes, por eso es una fuente independiente. Las 4 fuentes independientes dicen que José de Arimatea se encargó de hablar con Poncio Pilato o los romanos y lo describen como o un discípulo de Jesús de manera directa o como un hombre bueno que buscaba la verdad o el bien, ¿no? Que es una forma indirecta de decir que también era simpatizante, por tanto, de Jesús, ¿no? Y que se encarga de ir y de bajar el cuerpo. Ahora, de hecho, que la cita diga, por ejemplo, en Marcos 15, de 46 a 46, que sale esa parte que va José de Arimatea y baja el cuerpo, eso no quiere decir que él mismo subió la escalera y él mismo lo esclavó y él mismo la bajó, ¿no? Sino que hay trabajadores judíos, civiles judíos que se encargaron de hacer eso, ¿no? Y ¿por qué también digo eso? Porque Piñero, como dice ahí, lo bajaron y lo sepultaron, entonces ya Piñero está diciendo que directamente los judíos o quien sea lo bajó y de frente lo tiró. No es así. Estos términos se utilizan a veces de forma genérica, ¿no? Entonces acá también, en este caso, cuando José de Arimatea dice que él mismo lo
lo hace bajar, también se habla en forma genérica, ¿no? Se está refiriendo a que él organiza eso, ¿no? Lo comanda, ¿no? Lo determina así, ¿no? No que necesariamente él lo hace así, eso también hay que tenerlo en claro. Entonces, en ese contexto de enfrentamiento entre la sinagoga, el Sanedrín y o sea, en general el liderazgo judío y los cristianos, si vamos a poner en los 4 evangelios la referencia a José de Arimatea, es porque el hecho histórico es objetivo y sobrepasa cualquier tipo de animadversión o cualquier tipo de rechazo que los cristianos hubieran tenido hacia los líderes judíos, ¿no? Claro, el asunto está que el doctor Piñero, y esto lo pueden ver los seguidores del canal de internet, en algunas conferencias mencionan que el personaje de José de Arimatea no es histórico para él y es un personaje ficticio, porque solo aparece al final de los evangelios. Entonces, eso es un recurso que esto usa Piñero para darle solidez a su tesis de la fosa común, que el personaje de José de Arimatea es un personaje ficticio y no es histórico. Que lo pruebe. Que lo pruebe. Que lo pruebe, porque una cosa es hablar y otra cosa es probar. Claro. Ahora, voy a hacer referencia a algunos principios generales antes de entrar a la tercera parte de evidencias. Con esto creo que sería más contundente. Piñero, siendo académico, viola principios académicos. Primero, hay que entender que uno de los principios que se utiliza es que la evidencia descarta las teorías. No las teorías descartan la evidencia, porque eso es simplemente acomodar, ¿no? Estás acomodando. Por lo tanto, en este sentido, uno de los principios que se utiliza es, por ejemplo, del historiador A.N. Sherwin Wright, que en su libro sobre sociedad romana y ley romana, en el Nuevo Testamento, que es del año 1963, dice que para que una leyenda o un dato que no sea histórico entre dentro de una narración, o sea, para introducir o crearse mitos o leyendas sobre algo histórico, tienen que transcurrir más de 2 generaciones. Más de 2 generaciones. Por lo tanto, y eso no lo dice él, es un criterio que en general se utiliza. Por lo tanto, si pasan más de 2 generaciones, tomando en cuenta las fechas normales de los evangelios, por ejemplo, de Marcos cerca del 50, de Lucas por el 60, o Mateo por 60-70, y por lo tanto, Juan sí más tardío, por 96, pero los Hechos Apóstoles son hechos después, inmediatamente después del Evangelio de Lucas, porque es el mismo autor, y se establece ahí por crítica interna, por evidencia interna, de que el Evangelio de Lucas narra hechos, acontecimientos hasta el 61, ¿no? Para el 62. Por lo tanto, está dentro de la línea de la primera generación cristiana, proyectándose hacia la segunda generación cristiana, que todavía está viva y que por lo tanto no pueden mentir. Porque si los cristianos mintieran y dijeran hechos en sus propios textos que fueran lo contrario a lo que sucedió, los contemporáneos que hubieran en ese momento, judíos primero y posteriormente paganos, hubieran dicho directamente, usted está mintiendo y acá tenemos la prueba y todos sabemos que no es así, sino es de la otra manera, y teniendo en cuenta lo expansivo que era el cristianismo, pues con más razón desde el comienzo lo hubieran enrostrado las mentiras o las fábulas que están inventando sobre un personaje que existió, o la misma gente que lo conoció a Jesús, ¿no? Familiares, parientes, gente cercana, seguidores de él, ¿no? Pero los mismos apóstoles son sus principales seguidores y gente cercana, ¿no? Y son 12 más el resto de la comunidad. O sea, es imposible, por tanto, establecer una especie de mentira o creación de mito colectivo, ¿no? Antes de 2 generaciones. Claro, por eso es que los enemigos del cristianismo más bien acusaban de haberse robado el cuerpo, ¿no? Sí, sobre eso también quiero mencionar. Yo quiero leer acá un texto de un académico que se llama John W. Montgomery. ¿Qué dice este autor? Dice, uno debe dar atención a las afirmaciones del documento bajo análisis y no suponer, atención Piñero, no suponer fraude o error, excepto si el autor se descalifica por contradicciones, cosa que no pasa, o por inexactitudes factuales conocidas, o sea, inexactitudes, por ejemplo, históricas, ¿no?
Esto lo dice él en Historia y Cristianismo del año 1971, aplicando el principio de Aristóteles en el cual el beneficio de la duda es para el texto, no para el crítico. Por eso digo, la evidencia es la que confirma las teorías y no más bien las teorías las que acomodan las evidencias, ¿no? Por lo tanto, el contexto histórico, que es algo general, que es algo en promedio, no puede ser utilizado, y eso lo voy a decir después cuando hable de las evidencias externas, no puede ser utilizado para contradecir un texto específico si no demuestras tú, como dice el académico Montgomery, tener pruebas suficientes, directas y evidentes de que el texto es equivocado. No lo puedes refutar con un contexto histórico, porque el contexto histórico es muy general. Es como decir, en una época todos usaban ropa gris. Ya, pero eso no quiere decir que no hubiera alguien que vistiera de un color que no sea gris, ¿no? O sea, porque son promedios, o son mayorías, pero siempre hay minorías, siempre hay alternativas, siempre hay rebeldes, siempre hay variables. Entonces, no se puede aplicar las cosas de esa manera. Más bien, un texto muy conocido que uno puede investigar y comparar con Biblias interlineales, griego-español, es el caso de Daniel. El famoso caso de cuando Daniel le arrojan al foso de los leones, porque fosa y foso. Ahí sí está la palabra foso. Ahí está la palabra foso, que está como licos. Licos. Y ahí está la palabra en la Septuaginta, ¿no? Sí es, en Daniel 6, en la versión griega, obviamente, para que es la Septuaginta. Es un libro que se empezó a hacer en el siglo III a.C. Entonces ahí tú vas a encontrar la palabra griega para foso o fosa, y no vas a encontrar obviamente ni tafos, ni Negman, ni Nemeion, vas a encontrar licos. Por lo tanto, por ese lado creo que ya la cuestión que tiene que ver con evidencia interna es bastante suficiente, ¿no? Tenemos acá una contundencia muy grande, incluso sobre la cuestión de que los judíos robaban el cuerpo de Jesús, que es lo que sostiene, que los judíos dicen que los cristianos robaban el cuerpo de Jesús, que es lo que Mateo sostiene en su evangelio. Si tú buscas fuentes de los padres de la iglesia, vas a encontrar que esa acusación siempre se ha ido manteniendo, incluso esa idea hasta el día de hoy los judíos lo mantienen. Ahora, para terminar, quisiera ya abordar la evidencia externa. Con la evidencia externa, yo creo que con esto ya finiquita, pero ya va otro gol para Piñero. Van 2-0, Piñero. Strike 2. Y ahora vamos a hablar de la evidencia externa. ¿Qué es evidencia externa? Evidencia externa es que tu fuente o material histórico sea confirmado por otros tipo de materiales que pueden ser documentos, que pueden ser cuestiones arqueológicas. Se tiene que confirmarse, por tanto, con fuentes externas. Bien. Aquí sí vamos a entrar de frente a un punto que hemos conversado. Cuando se crucificaba a alguien, ¿obligatoriamente tenía que ir a la fosa común? Respuesta, no. No. ¿Pruebas? Acá hay pruebas. Hablando del contexto judío del siglo I, estamos yendo así bien, espacio y tiempo. Israel, siglo I. Sobre todo antes de la revuelta del año 70. Sobre todo antes de la revuelta, que de ahí también quiero mencionar algo. Primero, vamos a ir del texto más tardío hacia el más temprano. El mismo Talmud, la parte más antigua del Talmud, la Mishnah, que es la colección de reflexiones sobre la ley hecho del siglo II o principios del siglo III. Hay algunas referencias que podrían tener vínculo con el siglo I. Pero ¿qué dice el Talmud o la Mishnah en el libro de Sanedrín 6, del 5 al 6? Dice que si un miembro del Sanedrín tiene un familiar que fue muerto por ejecución, esta persona puede ir y puede reclamar, es más, tiene el deber de reclamar y de enterrar a este familiar, sin lamentaciones y sin honores. Porque siempre cuando se enterraba un judío había gente que lloraba, lamentaba y se hacían diversos tipos de honores
a su nombre, ¿no? Entonces, acá dice que no se puede hacer eso, pero sí lo puede y lo debe enterrar. Ahora hay gente que dice que también José de Arimatea pudo haber sido familiar de Jesús, ¿no? Aunque eso ya es una especulación. Pues el punto concreto es de que los miembros de Sanaín sí tenían esa capacidad de poder ir y pedir un cuerpo de un familiar y enterrarlo, ¿no? En líneas generales, José de Arimatea, como miembro de Sanaín, tenía, vamos a llamarlo así, influencias, porque acá en el Perú le decimos vara, para poder ir y hacer ese tipo de acercamientos. ¿Qué otro texto hay? Tenemos al mismo historiador Flavio Josefo, ¿no? Tan conocido como es En la guerra contra los judíos, que es un libro que escribe por los años 60. Él dice que los crucificados eran entregados a sus familiares para un entierro digno. Ah. Flavio Josefo dice que los crucificados eran entregados a sus familiares para un entierro digno. Obviamente esta situación se dio hasta la situación de la guerra judío-romana del año 66 y la destrucción del templo del 70, ¿no? O sea, hasta antes de esto sí se podía. No era lo común, era algo medio excepcional, medio que tiene que ver con cuestión de influencias, pero sí se podía hacer. Y para rematar otra fuente bibliográfica tenemos al famoso filósofo judío Filón. Él tiene un libro que se llama Contra Flaco. Él dice que los crucificados podían ser dados a los familiares para la sepultura. Entonces tenemos una fuente judía antes del 50, otro posterior al 60, y tenemos la misional del siglo II, con referencias genéricas, que nos establece que en el siglo I se podían hacer este tipo de situaciones, no eran raras, no era imposible, era algo que estaba dentro de lo normal. Esto en cuanto a cuestión documentaria. Ahora, en cuanto a cuestión arqueológica, vamos a buscar cuestiones arqueológicas que nos puedan dar una referencia. El año 1968 se encontró unas tumbas en Israel, en Jibal, que se llama Jibat Hantar. Este es un conjunto de tumbas, un osario familiar. En este osario familiar se encontraron 17 individuos. Esto fue investigado por el arqueólogo Basilios Tafeis, para que la tengan de fuente, y se encontró dentro de estas tumbas, bueno, varios de la gente que estaban ahí no murieron de causas naturales, fueron muertos, pero hay uno de las personas que llamó mucho la atención, que es Yohanan, hijo de Jacob, que se encontró ahí en su cuerpo. Se encontró su talón atravesado por un clavo de metal. Que esto es evidencia concreta de crucifixión. Incluso el primer médico que lo vio, Nico Haas, estableció eso, y también la probabilidad de que también puede haber sido crucificado de los brazos, aunque eso fue después relativizado por otros investigadores que vieron el cuerpo. Pero en cuanto a la cuestión del talón, el talón pueden buscarlo en internet, en YouTube, en Wikipedia, donde ustedes quieran, sobre Yehohanan, cómo el clavo atraviesa todo el talón, y ese clavo no se lo pudieron sacar porque estaba tan unido al talón, tan atravesado en la parte céntrica, que si tú forzabas para arrancar el clavo, el talón y toda esa parte se destruía, se pulverizaba, ¿no? Entonces por eso no pudieron sacarle el clavo, y se entiende que fue enterrado con el clavo y posteriormente los huesos fueron al osario con el clavo y todo, ¿no? ¿Y este Yohanan pertenece antes o después de la primera revuelta? Es en el siglo I y tengo entendido que es antes de la primera revuelta, pero es probable que haya participado en algunas de las revueltas previas, porque siempre hubo revueltas chicas, ¿no? Claro. Antes de eso. El otro talón también está perforado. Entonces, se hizo un debate sobre si Yohanan tenía los dos pies atravesados por un solo clavo por el talón a la madera, o porque el clavo se ve que es un poco chico, que cada talón fue puesto al costado de la madera y fue clavado con un clavo diferente, ¿no? Y los brazos pudieron haber sido atravesados por clavos a la altura cerca de las muñecas, pero como el cuerpo ya tiene mucho proceso de desintegración y de rajaduras propios de
del tiempo, entonces no hay una cuestión segura si también lo crucificaban por los brazos o simplemente lo amarraban, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque los métodos de crucifixión romanos eran variados, ¿ah? Por si acaso, no es así una sola cosa, eran varios. Podías amarrar los brazos como podías clavarlos. La cruz podía ser una X, podía ser la cruz latina que todos conocemos, o normalmente una tau, una T, ¿no? El patibulum, que era la parte de arriba, el travesaño, era lo que cargaban normalmente los crucificados, ¿no? Entonces, estos podían ser crucificados de muchas maneras y Johann puede haber sido crucificado de la forma que yo he dicho. Incluso por ahí tengo entendido que hay registros que dicen que los crucificaban a la gente a veces en las paredes. Ahora, esta persona es de 1,67 m, promedio de los judíos, y de entre 24 a 28 años. Entonces tenemos, por lo tanto, acá una evidencia directa de cómo hay un crucificado que fue entregado a familiares, porque esta es una tumba, pero un osario dentro de una cripta en roca hecha por personas de un alto nivel económico, ¿no? Se le entregaba y a pesar de eso no iba a la fosa común, como también dice Filón, Flavio Josefo, y lo dice también el Talmud en la Mishnah, ¿no? Entonces tenemos acá tanto evidencia arqueológica como pruebas bibliográficas a favor de todo lo que estoy hablando. Ahora, un punto importante es de que la evidencia a favor de la tumba en sí, el sepulcro de Jesús, es abundante también por lo mismo que está bien registrado en todas las fuentes del Nuevo Testamento, y también por el sentido de que esa tumba, ese sepulcro se conserva hasta la actualidad. Claro. Se conserva hasta la actualidad. Primero era una tumba sencilla que se le hizo una especie como capilla, ¿no? Porque los cristianos eran personas en un principio sobre todo sencillos y pobres, ¿no? Cuando Roma empezó las persecuciones contra el cristianismo, que hubo cerca de 7 persecuciones durante 300 años en periodos intercalados de paz y persecución, esa capilla fue destruida y se construyó un templo pagano ahí. Lo mismo le pasó al lugar del nacimiento del pesebre, también construyó un templo pagano. Cuando esta situación de persecución terminó en tiempo de Constantino, este templo pagano fue derrumbado y se volvió a construir ahí una iglesia. Constantino mandó construir una iglesia ahí. Ahora esta iglesia también a su vez fue destruida por los musulmanes, ¿no? Pero, o sea, hubo un periodo ahí. Pero todas las fuentes históricas que hacen referencia a ese sitio siempre lo hacen referencia como la tumba de Jesús, independientemente de la polémica. Por lo tanto, teniendo en cuenta toda esta cuestión de la evidencia externa y teniendo en cuenta lo que ya había leído antes, que no necesariamente podemos tener multiplicidad de fuentes, que no necesariamente podemos saber cuestiones históricas sobre un punto o un detalle durante mucho tiempo en la historia, sobre todo la historia antigua, porque las pruebas se disuelven, se destruyen o simplemente desaparecen. A pesar de eso, que estoy diciendo que ese punto es un criterio en la historiografía, a pesar de eso tenemos acá pruebas bibliográficas y teológicas que dan confirmación al relato sobre que a Jesús se le entregó a José y Matea para ponerlo en un sepulcro familiar, ¿no? Por lo tanto, la evidencia externa también está a favor de la cuestión del sepulcro, en contra de la fosa común. Tenemos, por lo tanto, un tercer gol para Piñero, o ponerlo ya strike 3, Piñero, estás fuera. Claro, lo que pasa es que ahora entrando a la ronda de preguntas, lo que pasa es que Piñero, cuando ha debatido con youtubers sobre este tema, sobre todo cuando ha debatido sobre la historicidad de la resurrección con algunos youtubers, y ha mencionado indirectamente lo de la fosa común, menciona que la plausibilidad histórica es un gol a favor de él, ¿no? O sea, la plausibilidad histórica es de que las autoridades romanas no hubieran podido darle una sepultura privada a un sedicioso. Y él digamos, se centra en eso y se afirma en eso, que la plausibilidad histórica le da la razón a él, ¿no? Y tú ya has demostrado que eso no hay... La evidencia externa es criterio de plausibilidad histórica. Por lo tanto, estoy demostrando con plausibilidad histórica que sí se puede haber dado lo que le pasó a Jesús. Y un acápite para complementar lo que he hablado, es que todos estos criterios se aplican
en líneas generales a muchos puntos. O sea, el hecho de que salga un personaje como José de Meitea, que sale en un momento dado nada más y hace algo en un momento dado y nada más, eso no es base para suponer que esa persona no es histórica. Eso solo es una especulación, es una cuestión arbitraria, es como una falacia ad hoc, ¿no? Simplemente lo estoy diciendo porque sí. O sea, es una historia sobre una persona con cuestiones que tienen que ver con esa persona. Por lo tanto, las circunstancias, las personas que conoció o se relacionó, son cuestiones muy concretas que tienen que ir con esa persona y que pueden ser que solo aparezcan una sola vez, pero que esa sola vez sea algo que sea importante, ¿no? Claro. Y por ese motivo, porque salió una sola vez, a priori no puedes decir de que no existió. Por eso yo estoy diciendo, el beneficio de la duda es para el texto, no es para el crítico. Y he leído lo que habla Montgomery, ¿no? No puedes tú suponer fraude o error en el texto a menos que tú lo pruebes y tienes que tener evidencia mucho más grande y mucho más contundente que lo del texto. Y el contexto histórico en general no sirve para probar eso, porque es algo muy general, tienes que presentar algo evidente y más bien todo lo que he presentado va en dirección contraria a lo que dice Piñero. Claro, incluso él para darle más sustento a su teoría, no sé si eso lo menciona en su libro Cristianos Primitivos, al entrevistador Luis Mariano Fernández le dice que los cristianos primitivos no tenían problema en aceptar que Jesús había resucitado en el cielo, ¿no? Eso también es totalmente falso. Bueno, el que fuera lanzado a una fosa común no impide el que resucitara. Los primeros cristianos pensaban que la resurrección ocurrió en el mismo momento de la muerte. Ajá. Es decir, que no fue una resurrección como se imagina Lucas después, 60 años después de la muerte de Jesús, con carne, huesos, etcétera, con cuerpo llamado craso, sino que era una exaltación. Es decir, en el mismo momento de la muerte, con cadáver o sin cadáver, con cuerpo o con, como dice Pablo en 1 Corintios 15, con un cuerpo neumático o espiritual, es elevada al cielo y puesta a la derecha del Padre. Por lo tanto, no da ninguna bofetada, porque el que fuera lanzado a una fosa común da exactamente igual. Para los primeros cristianos la resurrección podía tener lugar desde una fosa o bien desde una sepultura regia. Es lo mismo. Eso también es totalmente falso. Los judíos creían en la resurrección corporal. No puede haber ningún judío que te hable de una resurrección que no implica el cuerpo, sea en su estado anterior o en todo caso un estado transformado, pero a partir del mismo cuerpo. Decir que un judío dice algo de una resurrección espiritual, que es una palabra que se contradice a sí misma, porque la resurrección tiene que ser solamente corporal, es como decir pues que los judíos creían en el círculo que son cuadrados, ¿no? Es un absurdo. Excelente, excelente. Muy bien, entonces no olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y aquí estamos gustosos de respondérselos. Puede ser yo o acá el especialista, el apologista católico Norberto Montenegro, ¿no? Así es, muchas gracias a todos y bendiciones para los que están ahí. Muchas gracias, no olviden suscribirse. Gracias. Hasta luego.